Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Eduardo Colina La Palma, estudiante de la Escuela Normal de Atlacomulco, con especialidad en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran importancia que surgió en el siglo XX, el fascismo. A lo largo de este audio hablaremos sobre qué es, cómo surgió y por qué surgió. Sin nada más que decir, comencemos con este tema. Bueno, pues para comenzar, el fascismo fue una ideología política y un régimen autoritario que se caracteriza por el control total sobre el Estado para la sociedad. La supresión, la posición política y el uso de la violencia fueron características de este gobierno. Este gobierno surgió en Italia con Benito Mussolini a partir del siglo XX, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Las principales características de este mismo es el liderazgo autoritario. Un solo líder quería el poder absoluto de tomar la decisión de todo el país. El control del Estado, que esta persona quería controlar todos los aspectos de la sociedad. El militarismo, que se promueve el uso de la fuerza y la guerra como medios de fortalecer la nación. Y también un gran rechazo al comunismo. El fascismo apareció en 1922 por el Partido Fascista, organizado por Benito Mussolini, y que aparentemente luchaban por establecer una república democrática. Este movimiento fue imponiendo la violencia y creando ideologías. El apoyo a este personaje estuvo a través de una integración llamada las camisas negras. Las camisas negras fueron una milicia fascista italiana organizada por Benito Mussolini. Estas mismas se usaba para llevar a cabo acciones violentas contra sus oponentes políticos y sociales. Ellos utilizaban la violencia, la intimidación y el asesinato contra sus oponentes políticos. El fascismo fue un movimiento político que aprovechaba el descontento con una potente mezcla de nacionalismo, populismo y violencia. Este mismo se caracterizó por la exaltación del Estado sobre los líderes individuales. Tenían una frase: todo en el Estado, todo por el Estado y nada fuera del Estado ni en contra del Estado. Este era un gran lema de ese partido. Asimismo, vemos que Benito Mussolini no estaba solo, pues después de la Primera Guerra Mundial, muchos italianos estaban descontentos, ya que lo que le había puesto fin a la Primera Guerra Mundial era el Tratado de Versalles, en donde Italia venía beneficiado ya que iba a ser dueño de otros terrenos. Sin embargo, al terminar la Primera Guerra Mundial, los países que firmaron el Tratado de Versalles nunca le cedieron su parte a Italia. Y esto mismo fue también lo que originó a llevar a este personaje un partido y crear una ideología. El fascismo también llevó a la creación de otros gobiernos totalitarios. A continuación te diré algunos de ellos y un poco de sus características. Estalinismo, creado por la Unión Soviética y con Joseph Stalin. Este fue el principal representante del estalinismo. Adoptó el nombre de Stalin, lo que significa hombre de acero. Se enfocó en la transformación económica, política y social y cultural de la Unión Soviética. El estalinismo fue una ideología y un sistema político comunista basada en las ideas de Marx y Lenin, implementado entre 1924 y 1953. Durante el estalinismo, la Unión Soviética se convierte en una gran potencia mundial. Promovió el lema "socialismo en un solo país". Propuso una economía centralizada y basada en la industria pesada. El nazismo, creado en Alemania por Adolf Hitler,
Fue un régimen totalitario que gobernó en Alemania y alteró el orden mundial por sus estragos y significó una dictadura voraz de 1933 a 1945. En la década de 1930, el nazismo era una fuerza conocida y tan solo esperaba el momento propicio para asumir el poder. Persuadió a que los comunistas eran subversivos y debían acabar con ellos. Difundió la doctrina de odio racial y desprecio por la democracia y en 1941 las fuerzas germanas y sus aliados ocuparon la mayor parte de Europa y África del Norte. El falangismo, surgido en España por Francisco Franco. Este fue un movimiento político de carácter fascista que desconfiaba de toda organización o partido. Posteriormente se crea el Partido Falange Española, que buscaba liberar de España cualquier avance del comunismo. Su carrera militar de este mismo era equilibrada con su vida espiritual, es decir, era un simpatizante de la Iglesia. Durante este gobierno también se aprendió mucho de Benito Mussolini y Adolf Hitler en cuanto a su forma de gobernar. Por último, tenemos al militarismo japonés, surgido con Kantaro Suzuki. Japón deja atrás siglos de aislamiento para buscarse proporcionarse como un país fuerte y poderoso. Fue la etapa donde Japón era un gran líder asiático. Firma con Alemania e Italia el Tratado Anticomunista. Kantaro Suzuki fue un antiguo samurái que participó en la guerra ruso-japonesa en 1904. El imperio se termina con la intervención de Estados Unidos y sus ataques orientales. Pero también de la noche a la mañana, Japón destaca como el país asiático más brillante e industrializado. Bueno, pues estos han sido algunos gobiernos totalitarios más importantes que surgieron en el siglo XX. Bueno, dejando de lado un poco sobre estos gobiernos, vamos a hablar sobre cómo sucedió el fascismo. El fascismo se impuso mediante golpes de Estado. Ya lo hemos visto que anteriormente fueron creados por un grupo llamado las Camisas Negras, que fueron encabezados por Benito Mussolini. Estos mismos hacían golpes de Estado, elecciones manipuladas y el uso de la violencia. Pero vamos un poquito más allá sobre cómo surgió. Tras la crisis de la Primera Guerra Mundial, la economía fue completamente destruida y el desempleo. Hubo un gran descontento social por parte de estos mismos. También el auge de los líderes. Mussolini en Italia y Hitler en Alemania prometieron restaurar la gloria nacional y culparon a ciertos grupos de los problemas de esos países. También se promovió el uso de la propaganda. Se promovió el nacionalismo, el militarismo y la obediencia absoluta al líder. Como bien ya lo he mencionado anteriormente, estos mismos personajes querían el control total sobre el país y sobre la sociedad, creando ideologías muy diferentes a todos para que así ellos pudieran obtener el poder que tanto deseaban y tener un gran control sobre ellos mismos. También se prohibieron los partidos políticos. Aquellos que intentaban oponerse ante ese gobierno eran encarcelados o asesinados. Además, se aprovecharon del descontento social y la crisis económica. Recordemos que estos gobiernos se crearon después de la Primera Guerra Mundial, en donde la crisis económica para Italia era muy baja. También se crearon redes de espionaje para controlar a la población. Además, se promovieron desfiles públicos para mostrar todo el poder que tenía el gobierno sobre la población. Se controlaron a los medios de comunicación, se eliminaron las libertades civiles y se ejecutó a miles de opositores políticos. También las guerras o los golpes de estados se justificaban como un gran crecimiento nacional que según Benito Mussolini llevaría a Italia a ser una gran potencia. Para dar conclusión sobre este tema, vamos a la última pregunta. ¿Por qué sucedió? Bueno, esta pregunta
Más que nada se fija como en las causas que tuvo el surgimiento del fascismo. Te mencionaré algunas de ellas. La crisis económica. La Gran Depresión de 1929 aumentó el desempleo y la pobreza, haciendo que la gente, la sociedad, la población buscara líderes que prometieran soluciones rápidas. Aquí mismo es donde entra la creación de una imagen de líder como salvador a la patria. Por eso es que en estos gobiernos totalitarios tienen un creador, ya que ese creador es visto como el salvador de esa nación. El descontento con la democracia. La población en general pensaban que los gobiernos democráticos eran débiles e ineficaces. Temor al comunismo. Las clases sociales media y alta querían apoyar al fascismo para evitar revoluciones comunistas, ya que para ellos no era muy bien visto. Humillación en la Primera Guerra Mundial. Alemania e Italia se sintieron bastante traicionados. Como bien sabemos, al término de la Primera Guerra Mundial se firmó un acuerdo. Ese acuerdo se llamó el Tratado de Versalles. Este fue un acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial, estableciendo condiciones severas para Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, la reducción militar y el pago por reparaciones. Y también para Italia, pues al firmar ese tratado nunca recibió ningún territorio. Por último, vemos la propaganda y la manipulación. Los fascistas usaron el miedo que tenía la sociedad y la manipulación para ganar un gran apoyo. En resumen, el fascismo fue una respuesta radical a crisis económicas y sociales basado en el nacionalismo, el autoritarismo y la violencia. Después de crear y organizar todos estos gobiernos totalitarios, pues bien, estos gobiernos totalitarios ganaron muchísima popularidad en Europa. Se podría decir también que fueron considerados como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Como un pequeño recordatorio, hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial por un corto periodo. La Segunda Guerra Mundial se dividió en 7 etapas, las cuales las comenzaré a decir. La primera fue el ataque de Alemania a Polonia en 1939. La segunda fue Alemania ataca a la Unión Soviética en 1941. La tercera etapa fue el ataque al Pearl Harbor por parte de los nipones en 1941. Alemania es derrotada en Stalingrado por la Unión Soviética en 1942. La derrota de Italia en 1943. La sexta etapa fue la derrota de Alemania por parte de los aliados en 1945. Y por último, fin de la guerra y la derrota de Japón por medio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la derrota de Alemania e Italia, estos gobiernos totalitarios desaparecieron. Sin embargo, hubo algunos, como el de Francisco Franco, que se dio en España, que siguieron por algunas décadas, de 1942 a 1975. Para dar fin a este tema, vamos a contestar y a recapitular las preguntas que te di al inicio de este audio. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología política y un régimen autoritario que se caracteriza por el nacionalismo extremo y el control total del Estado sobre la sociedad. ¿Qué sucedió en el fascismo? En el fascismo llevó a la creación de varios gobiernos totalitarios. Entre ellos está el militarismo japonés, el nazismo, el falangismo y el estalinismo. Cada uno con una ideología diferente, pero que nos lleva a la misma: tener el control total sobre el país. ¿Cómo sucedió? El fascismo se impuso mediante golpes de Estado, elecciones manipuladas y el uso de la violencia.
Hasta aquí el audio del día de hoy. Sin nada más que decir, espero que este tema te haya agradado y te haya gustado, incluso te haya hecho indagar más sobre este tema. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Gracias.